Hola, ¿qué tal nuevamente, muchachos? Nos encontramos para poder seguir con las clases virtuales de, en este caso, lógica. Y bueno, en esta clase del día de hoy vamos a hacer sobre el temita de las tablas de la verdad. Un tema que generalmente es un tema clásico dentro del curso de lógica. Ya saben, yo soy vuestro profesor Elio Ramos Parque y vamos a hacer nuestra clase del día de hoy. Muy bien. Primero debemos tomar en cuenta sobre qué son los esquemas lógicos. Los esquemas lógicos son aquellos que nos proponen cuando el resultado de una tabla de la verdad puede resultarnos todo verdad, todo falso, o al menos existe un verdad o un falso. A estos esquemas, ¿no?, se los clasifica justamente de acuerdo a ese resultado. Por ejemplo, se dice que un esquema lógico es tautológico si en el resultado todo es verdad. Si todo es verdad, entonces es tautológico y se representa con la letrita T. Ahora, si un esquema lógico al menos tiene una verdad y un falso, se dice que es contingente. Ya contingente y se representa con la letrita Q. ¿No? Si al menos hay un verdad o un falso, ahí es contingente. Si en el esquema lógico todos son falsos, o sea, la respuesta todo es falsa, ahí se dice que es contradictorio y se representa con la letrita T invertida, ¿no? Que sería lo contrario al tautológico. ¿Ya? Muy bien, entonces fácil, ¿no? Si todo es verdad es tautológico, si hay un verdad o un falso es contingente y si todos son falsos son contradictorios. ¿Ya? Listo. A ver, para poder distribuir los valores de verdad y falso en las tablas de la verdad, ¿ya? Se debe de tomar en cuenta la siguiente ecuación, ¿no? O sea, para poner los valores de verdad y falso para cada variable se determina la fórmula 2 a la n, donde 2 es la constante que es verdad o falso, esas son las constantes, y n es el número de variables, ¿ya? Por ejemplo, si yo tendría un solo valor, que es el valor P, ¿ya? P, ¿cuántos valores puede tener? Solamente dos, ¿verdad o falso? Muy bien, entonces sería 2, este 2 corresponde a verdad y falso, y n es el número de variables. En este caso, si solamente tendría la variable P, sería 2 a la 1. ¿Cuánto es? 2. Por eso tendría solamente verdad o falso. Pero, ¿qué pasa si hay dos variables? En este caso hay una variable P y una variable Q. En este caso, esta proposición P o Q no va a tener pues dos valores, o sea, verdad, falso, sino tendrá 4. ¿Por qué? Porque 2, que significa verdad o falso, al cuadrado, porque está P y Q. En ese caso tendría 4 variables, ¿no? 4 variables. Dos verdades, dos falsos para el caso de P, verdad, falso para el caso de Q. ¿Ya? Ahora, nos ponen con 3 A, P o Q, entonces R. Acá ya no hay solamente dos variables, hay 3. En el caso de 3, aplicamos la misma fórmula, ¿verdad? 2 a la n. Muy bien, en este caso, 2 a la n será pues 2 a la 3, al cubo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 2 representa a verdad y falso, y esto 3 representa a 1, 2 y 3 variables. 2 al cubo será 8. Y obviamente, pues esto sería así porque tiene 3 variables, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es que se distribuyen esto. Acá te voy a poner el ejemplo para que se entienda mejorcito. Si tengo solamente dos variables, o sea, P y Q, por la fórmula 2 al cuadrado serían 4. Ahí está. 1, 2, 3, 4 valores. P tendría los valores de verdad, verdad, falso, falso. Q tendría los valores de verdad, falso, intercaladito. ¿Ya? Esto tendría dos verdades, dos falsos y esto intercalado, verdad, falso, verdad, falso. Esos son los valores que asumen cuando son dos variables. Ahora vayamos al caso de tres variables. ¿Cómo se distribuyen las verdades y los falsos?
de la siguiente manera. PQR. 2 al cubo son 8. Allá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 valores. Exacto, en el caso de P tendría 4 verdades, 4 falsos. En el caso de Q, 2 verdades, 2 falsos, 2 verdades, 2 falsos, así se distribuye. Y en el caso de R, ya, hay cito intercalado, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. Muy bien. Así se distribuyen justamente las variables. ¿Ya? Para hacer tablitas de la verdad, esto es muy importante. ¿Ya? Muy importante. Muy bien. Ahora, lo que te estoy mostrando es un resumen de todas las equivalencias y de los ejemplos que se dan en las proposiciones compuestas, ¿no? O moleculares. Acá vamos a reencontrarnos con algunas que hemos visto. Y también te estoy mostrando ahí algunos simbolitos que generalmente suelen aparecer en otros libros de lógica. ¿Ya? Porque no vaya a ser que te encuentres con uno de estos simbolitos y digas, no sé porque el profesor no me enseñó. No. Ahora te estoy poniéndote justamente esos símbolos equivalentes, o sea, símbolos que pueden aparecer en otros casos o en otros libros. ¿Ya? Muy bien. Vayamos en este caso a la conjuntiva. ¿Se acuerdan? La conjuntiva era la I. La I, que es el P y Q, ¿verdad? Acá tenemos el ejemplo. Pedro estudia y trabaja. Listo. Normal, fácil. Pero en otros libros vas a encontrar, ¿no? Este simbolito que la I, que la conocemos. Puede aparecer esto, que también significa I, este puntito o una X. ¿Ya? Si encuentras en otros libros así, quiere decir que es esto mismo, P y Q. La disyuntiva, en este caso la débil, la O. ¿Se acuerdan la disyuntiva débil, verdad? Muy bien. Este caso es la O, pues. Pedro estudia o trabaja. Conocemos a todos como esta letrita que parece una V, ¿verdad? Pero en algunos libros vas a encontrar con el simbolito más. Este más. Ya. Entonces, si aparece P más Q, quiere decir pues que es una disyuntiva débil. En otros libros, ¿ya? Implicante. O también conocida como con nosotros, ¿no? La condicional directa. ¿Ya? La condicional directa, porque hay una condición de causa, por eso es causalidad, ¿no? Que la conocemos como el sí entonces o el entonces. Si Pedro estudia, entonces trabaja. P, entonces Q. La conocemos. Pero en otros libros aparece esto de acá. Si ves este simbolito, significa también entonces. ¿Ya? La condicional indirecta, o también en algunos libros lo encuentras como replicativa, que es esta flechita al revés, ¿ya? En el cual era el recíproco del implicador. O sea, en este caso, ¿no? La causa, ¿ya? Se toma después y el efecto se toma primero. ¿Se acuerdan? El indirecto, ¿no? En algunos, de hecho, que iban a aparecer con una flechita al revés. Muy bien, en este caso es el sí, pues, ¿no? Pedro estudia, sí trabaja, pero en este caso tomen en cuenta, ¿ya? Primero está el efecto y luego está la causa, ¿ya? Primero está el efecto y luego la causa. Esa es la condición. Ahora vayamos a la bicondicional o biimplicador, ¿no? Porque implica dos. Y eso lo conocemos como el sí y solamente sí, ¿no? O el sí, solo sí. Ya lo conocemos, este simbolito todos. Aparece así, pero también suele aparecer con 3 rayitas. Eso también significa equivalencia. O sea, solamente sí también significa eso. Pedro estudia sí, solo sí trabaja. Es nuestro ejemplo. Y bueno, pues conocemos este simbolito. Ahora, el que tiene símbolos en mayor cantidad es la O excluyente. O sea, la disyuntiva excluyente. El O, ¿se acuerdan? En el cual solamente uno podía pasar. O gana o pierde. No pueden darse los dos a la vez. ¿Ya? El O en algunos casos. Muy bien. Este símbolo es muy frecuente en la lógica, como estamos viendo acá, está con esta V y su palito abajo, que no es sino la O con una rayita de abajo, ¿no? Pero también aparece como, ¿no? La bicondicional tachadita, aparece estas 3 lineecitas tachaditas, aparece como un circulito con una cruz ahí adentro, aparece como un triangulito, esto es muy frecuente en algunos libros,
O aparece asícito, ¿no? Como una especie de dos flechitas que se están mirándose entre sí. Ya. Por eso, si tú ves alguno de estos símbolos, quiere decir pues que es la disyuntiva excluyente, la o, ¿ya? Ahora, hay otros dos simbolitos que te estoy agregando acá, que es la daga de Schiffer y la barrita Nicot. Ya, dos, barra Schiffer, daga Schiffer, barra Nicot. La daga Schiffer es pues un inalternador, es una binegación exclusiva. O sea, binegación, ¿ya? Niega doble vez. Y encima es excluyente, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos Pedro ni trabaja ni estudia. O sea, ni hace uno ni hace el otro, pues. ¿Ya? El ni. Por eso, esa es la daga Schiffer. Y la barra Nicod es la binegación disyuntiva. ¿Por qué? Es una doble negación, pero con una O. Ahí está la disyuntiva. El O. No, ¿verdad? Pedro trabaja o no estudia. No, hay una doble negación. No, trabaja o no estudia. Listo. El no, no. ¿Ya? Que está representado por esta varita que lo hace asemejar a una especie de fracción y eso es pues la barrita Nicot. Y bueno, la negativa también tiene sus simbolitos, un menos, que conocemos mucho, ¿no? Esta lineecita curva, que también la hemos conocido como la negación, que es la más conocida en la lógica, o esta de acá, que es una rayita con su colita abajo, también suele ser el no. Y es un inversor. ¿Por qué es inversor? Porque invierte el valor de la variable. ¿Se acuerdan? Si era verdad, se convierte en falso. Si era falso, se convierte en verdad. Qué sencillo. ¿Ya? Entonces, esto que ustedes están viendo acá es un resumen, digamos, pues, de todos los simbolitos y los ejemplitos que anteriormente hemos mostrado. Ahora, lo que estás viendo en imagen es el resumen de la tabla de la verdad. Esto tienes que sabértelo bien, muchachos. Bien. Pero ¿qué parte tienes que sabértelo bien? Ya, acá te voy a simplificar un poco la vida para que tú hagas las tablas de la verdad, ¿no? Los ejercicios que se plantean en tabla de la verdad. Muy bien. A ver, si nos recordamos, bueno, los valores de P y Q que pueden asumir son, P solamente puede asumir 4 valores, ¿verdad? ¿Verdad, verdad, falso, falso? Y Q también 4 valores, solamente que verdad, falso, intercalado. Ahora, ¿qué pasaba cuando había la negativa? Se invierte el valor. Muy bien, en este caso, si P antes empezaba con verdad, verdad, ahora empieza con falso, falso, verdad, verdad. ¿Por qué? Estamos invirtiendo el valor. Lo estamos cambiando el valor por culpa de esta negativa. Y también porque esa negativa cambia el valor a Q, también tenemos que invertirlo. Lo que era verdad se vuelve falso. Lo que era falso se vuelve verdad. Lo que era verdad se vuelve falso. Y lo que era falso se vuelve verdad. Listo. Bueno, en esta no hay ningún problema. El asunto es en acá. Grabarte todo esto. ¡Wow! ¡Qué difícil! Dirás tú, profe. ¿Quién va a grabarse todo eso? ¡Ah! ¡Qué hastioso! Parece hastioso, pero acá te estoy dándote un resumen. Acá abajo está tu resumen. Esto que está en amarillo y con letras rojas. ¿Por qué? En el caso de la I, si ves dos verdades, ahí nomás es verdad. En todos los demás casos será falso. ¿Te das cuenta? Si ves dos verdades, ahí nomás es verdad. En todos los demás casos es falso. Ya, basta que te sepas esto. En el caso de la O inclusiva, si ves dos falsos, ahí nomás es falso. En los demás casos es verdad. Ahí está, pues si ves dos falsos, ahí nomás es falso. En los demás casos siempre será verdad. Ahora, en la condicional directa, si veo un verdad y luego veo un falso, ahí nomás es falso. Y en todos los demás casos será verdadero. A ver, acá veo un verdad y acá veo un falso. Ahí nomás es falso. Y en todos los demás casos, ¿qué es? Es verdadero. Muy bien. En la condicional indirecta, cuando la flechita está hacia acá. En este caso solamente se invierte, ¿no? Si primero está falso, luego verdad, ahí nomás es falso. Y en todos los demás será verdadero. A ver, falso, verdad, ahí nomás es falso. Y en los demás es verdadero.
verdadero. Ah, ya está. En la bicondicional, si veo dos verdades o dos falsos, la respuesta siempre será verdad. Y en todos los demás, pues será fácil, ¿no? Falso. A ver, veo dos verdades, es verdad. Veo dos falsos, es verdad. Y en todos los demás casos es falso. Ah, qué bien. Ahora, en la O excluyente, ¿no? En la O excluyente me dice, si veo dos verdades, ahí es falso. Si veo dos falsos, ahí también es falso. En todos los demás casos será verdad. A ver, si veo dos verdades, es falso. Si veo dos falsos, es falso. En los demás casos siempre será verdad. Ahí que está mi resumen. Ahora, para los dos nuevitos que te he mostrado. En el caso de la daga de Schiffer, si veo dos falsos, ahí es verdad. A ver, si veo dos falsos, ahí es verdad. Y en los demás casos, siempre será falso. Muy bien. Daguita de Schiffer. Falso, falso, siempre será verdad. Y en la barrita Nicot, es al revés que lo anterior, ¿no? Si veo dos verdades, ahí nomás es falso. Y en todos los demás casos será verdad. A ver, si veo dos verdades, ahí nomás es falso. Y en los demás casos es verdad. Listo. Esto es lo que tú debes grabártelo en tu cabecita. Para poder resolver correctamente, ¿qué cosa? Las tablas de la verdad. ¿Ya? Ahora, esto es más fácil que te grabes a que te grabes todos estos valores. Y es más fácil todavía porque existe una secuencia. Date cuenta bien. Acá verdad, verdad. Y acá es falso, falso. Acá te dice verdad y acá falso. O sea, esto y esto es su contrario del anterior. ¿Te das cuenta? Acá primero empieza con verdad y luego es falso. Acá primero empieza con falso y con verdad. Ah, esto es el contrario de esto. Solamente que la respuesta es falso. Acá vemos verdad, verdad, falso, falso, es verdad. Acá verdad, verdad, falso, falso, es falso. Allá, estos dos también son contrarios. O sea, esto y el otro será su contrario de esto. Y en acá igualito, falso, falso, verdad, 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 falso. Allá, estos dos también son contrarios. ¿No? Entonces, es más sencillo grabarte así. Te grabas este, el otro es su contrario. 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 ¿Ya? Muy bien. Si tú te lo sabes estito de memoria, hacer tablas de la verdad es recontra sencillo. Ya, muy bien. Ahora vamos a la práctica, pues chicos. Vamos a la práctica. ¿Cómo se resuelven las tablas de la verdad? Muy bien. Vamos a ponerte el siguiente ejercicio. En este ejercicio lo que nosotros debemos encontrar es que si el resultado de toda esta proposición es tautológica, contingente o contradictoria. ¿Ya? Muy bien. Para poder resolver esto, vamos a utilizar el método clásico. ¿Y cómo es el método clásico? Vamos a hacer lo siguiente. Rayita y rayita. Listo. ¿Y cuántos valores tiene? Tiene solamente dos, P y Q. Ah, solamente hay dos valores, profesor. Muy bien, fácil. Entonces, P y Q. Ya está. ¿Cuáles pueden ser los valores de P? Acuérdense, hayan 2. 2 al cuadrado, 4 valores. Allá solamente va a haber 4 valores, en los cuales P asume verdad, verdad, falso, falso. Y Q, verdad, falso, verdad, falso. Ya, ahí está, ya tenemos distribuidos los valores. Ahora la pregunta es, profe, ¿y cómo se resuelve esto? Muy bien, es sencillo. Primero se resuelve lo que está en el paréntesis. Tenemos que despejar el valor que está en el medio, que en este caso es el sí, solamente sí. Igualito, tenemos que resolver lo que está en el paréntesis y despejar el valor del medio, que en este caso es la O. Una vez que despejamos el valor para este entonces y para esta O, juntamos el resultado de acá con el resultado de acá, lo juntamos bajo este conector que también es la O y este que está en el medio que une a estas dos proposiciones, estito que está en el medio es el resultado de esta tablita de la verdad. ¿Ya? Muy bien. Para poder resolver esto, vamos primero a hacer lo siguiente. Vamos a resolver lo que está en el paréntesis. Muy bien. A ver, listo. Acá te voy a poner el recordatorio.
Acuérdate de esto. Este es el resumen que tú debes saber. Muy bien. Si tú te sabes esto es recontra sencillo. Listo, muy bien. A ver, ¿qué vamos a hacer primero? Primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a negar los valores que nos están poniendo acá. Porque acá primerito me pone negativa de Q. Ah, ya, entonces, ¿qué tengo que hacer primero antes de resolver todo esto? Porque si lo resuelvo de frente, me puedo equivocar. Pero acá hay una negativa. Ah, ya, entonces primero niego a Q. Ah, ya, entonces pongo los valores de negación de Q. Si esto era verdad, su negación será falso. Si esto era falso, su negación es verdad. Si esto era verdad, su negación era falso. ¿Y si esto era falso? Ah, verdad, profe. Muy bien, ya, listo, fácil. Ya tenemos los valores. Ahora sí, vamos a centrarnos en lo siguiente. ¿Cuál es el conector entonces? A ver, entonces. Ah, profe, entonces está casito. Muy bien, ¿qué me dice el entonces? Si veo dos verdades o dos falsos, ahí nomás es verdad. A ver, muy bien. ¿Verdad y falso? Es falso, pues, profesor. Si veo dos verdades, ahí es verdad. Si veo dos falsos, ahí es verdad. Y si veo falso, ¿verdad? Sigue siendo falso. ¿Se dan cuenta? Qué sencillo, ¿verdad? No necesitas grabarte todo. Si ves dos verdades o dos falsos, si ves dos verdades o dos falsos, ahí nomás es verdad. En los demás casos es falso. Claro, porque estoy poniendo acá, estoy asumiendo los valores de P, ¿verdad? Los valores de P. Aquí están los valores de P. Muy bien. Vayamos al siguiente. Ya tenemos este valor de acá. Este es el que queríamos encontrar. Pero aún no hemos acabado. Este tiene que juntarse con el resultado de acá. Muy bien. Primero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que negar a Q, profesor. Muy bien. Ponemos los valores de la negativa de Q. ¿Cuáles serán? Falso, verdad, falso, verdad. Estoy negando porque aquí está Q. Su negativa será pues de verdad, falso, verdad, de verdad, falso, verdad. Listo. Ya que lo tengo negado, ahora sí recién. ¿Cuál es el conector? La O. Me voy a la O. ¿Qué me dice la O? Si veo dos falsos, ahí es falso. Muy bien, a ver. P, me siento acá en P. A ver, ¿qué me dice? Si veo dos falsos, ¿dónde habrá dos falsos? A ver, falso acá, falso acá. Acá sí hay falso. Falso. Si esto es falso y esto es falso, ¿qué es? Falso. Y en los demás casos, ¿hay otro falso más? No hay ninguno más, profesor. Muy bien. En los demás casos siempre será verdad. Entonces, bien sencillo. ¿Cómo lo completo? ¿Verdad, falso? Verdad. Verdad con verdad, verdad. Falso. Ah, acá, profe, falso, es falso. Muy bien, falso. ¿Ves qué fácil? Y si es falso, ¿verdad? Sigue siendo verdad, pues. Solamente si hay un falso y otro falso, ahí es falso. Muy bien. Ahora ya tengo el valor de este paréntesis con el valor de este otro paréntesis. Ahora sí, recién lo puedo juntar. Junto esto con esto. Y recién voy a tener el valor central, que es el que me interesa. Esta es la respuesta acá. ¿Cuál es el conmutador? La O. ¿Y qué me dice? Si veo dos falsos, ahí es falso. Muy bien, a ver, me centro en estos dos colorcitos. Falso, verdad. Verdad. Claro, no son dos falsos, ¿verdad? ¿Verdad? Verdad. ¿Verdad y falso? Sigue siendo verdad. Falso, ¿verdad? Sigue siendo verdad. No había habido ningún falso. Entonces, por ende, ¿qué nos decía? Si la respuesta todo es verdad, ¿qué era esta tablita? Tautológica. Porque todo es verdadero. ¿Ven qué sencillo es hacer? Muy bien. Este es el método clásico. Ahora vamos a hacer otro método que también tú lo puedes utilizar. Puedes hacer así o puedes hacer con el siguiente método que también te lo voy a poner. Acá tenemos otro ejercicio. Este es más grande. A ver, en este caso, percatémonos de esos símbolos que van a separar las proposiciones. Ahora no solamente hay paréntesis, nos aparece una llave más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente, primero tenemos que resolver los paréntesis, lo que está entre paréntesis, ¿verdad? Listo.
Una vez que tengo el resultado de este paréntesis con el resultado de este otro paréntesis, así igualito que en acá, junto los dos resultados para sacar este resultado que está acá en el entonces. ¿Por qué? Este valor de entonces, que es el valor central, es recién el valor que junta estas dos proposiciones dentro de las llaves. O sea, tengo que despejar todo esto y sacar este valor para recién tener el valor lo que está dentro de las llaves. Pero ahí todavía no acaba mi ejercicio, porque ¿qué une a estas llaves con estas paréntesis? Este valor central. Acá es donde está la respuesta. Por ende, el valor de acá, de esto que está debajo del entonces, tendré que juntarlo con el valor de acá, que va a estar debajo de del símbolo de la O. Lo juntaré esto con esto y recién saldrá mi valor central. Ya, el valor que nos importa. Ya. Otro método para resolver. Para ya no estar haciendo estas rayitas acá, tú puedes poner de frente los valores debajo. ¿Ya? ¿Cuáles son los valores de P? ¿Verdad? ¿Verdad? Falso, falso. ¿Cuáles son los valores de Q? ¿Verdad? Falso, verdad, falso. ¿Cuáles son los valores de P? ¿Verdad? ¿Verdad? Falso, falso. Acá de frente lo voy a negar. La negativa de Q. Ah, fácil, pues al revés nomás era, ¿no? Falso, verdad, falso, verdad. Listo, ya lo he negado. Seguimos. Negativa de Q. Falso, verdad, falso, verdad. Negativa de P. Verdad, falso, falso, verdad, verdad. Estoy negando nomás a P. Listo. Falso, falso, verdad, verdad. Listo. Ya tengo los valores. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo único que me queda es resolver. Resolver. Primero que resuelvo, los paréntesis. Acá tengo el I. Ah, aquí está mi I. I. ¿Qué me dice en el caso de la I? Si veo dos verdades, ahí nomás es verdad. En lo demás es falso. Muy bien. ¿Verdad, verdad? Ah, verdad. ¿En los demás qué era? Falso, falso y falso. Listo, ya. He completado mi tablita de la verdad. Qué sencillo, ¿verdad? Esto de acá me ayuda bastante, profesor. Muy bien. Eso es lo que tú tienes que grabártelo en tu cabecita para resolver ese tipo de ejercicios. Ahora vamos a la siguiente. A este paréntesis de acá. En este paréntesis de acá, que estoy viendo. Ah, el O, profesor. Muy bien, en el O. ¿Y qué me dicen en el O? Si veo dos falsos, ahí es falso. Profe, acá hay un falso y acá hay un falso. Acá nomás será pues falso, en los demás será verdadero. Muy bien. Entonces, verdad, verdad. Ahí nomás es falso y lo demás es verdad. ¿Listo? Ya tengo los valores de este paréntesis y este paréntesis. Pero ¿qué te dije? Este es el valor que necesitamos. Para despejar estas llaves, este es el valor. Muy bien. ¿Cuál es mi? En este caso, ¿no? Valorcito, el entonces. Ah, aquí está el entonces. Viene a ser, pues, aquello que une estos dos. A ver, voy al entonces. Muy bien. En el entonces me dice, si veo, ¿qué cosa? Un verdad y un falso, ahí nomás es falso. Si veo un verdad y un falso, ahí nomás es falso. Muy bien. A ver, al ojo, ¿veo un verdad y un falso? Profe, no hay ninguno que sea verdad y falso. Entonces, por ende, si no hay ningún verdad y falso que me dé falso, por ende la respuesta será toda. ¿Todo qué? Todo verdadero, pues. Claro, porque no encuentro ningún verdad y falso. Ah, si había verdad y falso, ahí nomás sería falso. Pero como no hay, es verdad. Todo es verdad. Pues claro. Muy bien, ya hemos resuelto. Este es el valor de acá. Aún no hemos acabado el ejercicio. Vayamos ahora a resolver esto de acá. Ya, muy bien. El O. ¿Qué había en el caso del O? Si veo dos falsos, ahí nomás es falso. Y en todo lo demás es verdadero. Muy bien. Falso, falso, falso. Y en todo lo demás, verdadero, verdadero, verdadero. Aquí está. Me dice acá, ¿sí o no? Si veo dos falsos, falso, falso, ahí nomás es falso. Y en todo lo demás es verdadero. Ya, muy bien, profe, ya estoy capo. Ahora sí. Junto este moradito con este moradito. Ah, espera. Espérate un rato. Profe, ¿y este signito negativo de acá? Afecta todo esto, claro, afecta porque va a cambiar nuestro valor. Hay que tener cuidado con estas negativas que están acá, porque estas cambian el valor de nuestro resultado. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar mi resultado. Por esto,
Cambio. Si esto era falso, se convierte en verdad. Si esto era verdad, falso. Si esto era verdad, falso. Si esto era verdad, falso. Por esta negativa he cambiado los valores. Profe, yo ya he hecho lógica antes. Más fácil, profesor. Le aplico Morgan y doble negación. Muy bien, esos son para los que son avanzados. Acá tranquilamente tú puedes aplicar Morgan y doble negación, que son dos leyes muy importantes en la lógica. ¿Por qué? Por ley de Morgan, esta negativa pasaría a, ¿no? A afectar a Q y afectar a P, pero también afectaría a la O. ¿Ya? ¿Cómo afecta a Q? O sea, si hacemos esto, entra acá, y negación con negación, chao, ¿verdad? Negativo con negativo y se vuelve Q positivo. Negativo con negativo, chao, chao, y se volvería P positivo. Y lo que es la O se convertiría en I. Y si tú resuelves Q y P, te daría la misma respuesta que acá. Pero eso es para los chicos que ya son muy capos. Ahorita estamos también diciendo todo este curso para los chicos que están empezando. Por ende, si aún no sabes la ley de Morgan y aún no sabes la ley de negación, ¿no? Negación para acá, hazlo pasito a pasito, ¿ya? Primero resuelves acá y luego recién le aplicas la negativa para invertir los valores. ¿Ya? Listo. Te va a salir igual, no hay ningún problema. Ahora sí, este moradito de acá con este moradito de acá los voy a juntar para que me salga este valor que necesito. Muy bien, junto eso con estito. ¿Cuál es, en este caso, ¿no? El símbolo que me están pidiendo es el entonces. Tengo que hallar justamente los valores de este entonces. Muy bien, me voy al entonces. A ver, me recuerdo. En el caso del entonces, si ves un verdad y un falso, ahí nomás es falso. En los demás casos serán verdaderos. Ojo, si veo un verdad y un falso, ahí nomás es falso. En los demás casos serán verdaderos. A ver, muy bien. ¿Verdad, verdad? Ah, en este caso sí es verdad. Porque me lo dice acá, profesor. Muy bien. Y si ves un verdad y un falso, ahí es falso. A ver, verdad y falso es falso. Verdad y falso sigue siendo falso. Verdad y falso sigue siendo falso. Muy bien. Y con esto ya tienes la respuesta. Y casi nos sale contradictorio, pero por esta verdad ya no se vuelve contradictorio. Si no, ¿qué nos dice la teoría? Basta que haya un verdad o un falso para que se convierta en contingente. Claro, porque hay al menos un verdad y los demás son falsos. ¿Ves? Qué sencillo que es. Pero bueno, estos son con dos variables nomás. Ahora vamos a uno más complejito. Ese de ahí. Wow, dirás tú. A ver, fíjate bien. ¿Hay solamente dos valores o hay tres? A ver, tú dirás, ¿no? Hay P, hay Q y hay R. Hay Q, hay P y hay Q. Parece que son dos. Ah, pero esta R. Ah, ya no son dos valores, ahora son con tres valores. ¿Y qué nos dice la teoría? ¿Cuántos valores deberían tener en total? ¿Cuántos verdades y falsos en completo? 8. 2 al cubo, 8 valores va a asumir cada una de las variables. Entonces vamos a resolver esto con el método clásico. Ya, claro, tú también lo puedes hacer con el otro método, total es igual. Ya te va a salir la misma respuesta. Muy bien, método clásico. Rayita y rayita. Muy bien. ¿Qué valores hay? P, Q y R. Muy bien, P, Q y R. Chévere. A ver, ¿cuántos valores puede tener P? 8, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Claro, las 4 primeras serán verdad. Y las 4 segundas, todas serán falso. Muy bien, ahí está. 4 verdades y 4 falsos. En total, 8. ¿Los valores de Q cómo eran? 2 verdades, 2 falsos. 2 verdades, 2 falsos. Ya está. Los valores de R, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad y falso. Listo, ya tienes los valores.
A ver, en este caso, tengo que resolver primero los paréntesis para despejar el valor de acá. Una vez que he despejado el valor de acá, para despejar las corchetes tengo que unirlo con el valor que está acá. ¿Sí o no? Igualito en acá. Despejo el valor que está entre las paréntesis primero. Luego lo uno con el valor que está acá para despejar mis corchetecitos. Listo. Una vez que tengo el resultado de acá, con el resultado de acá, recién saldrá mi resultado central, que es justamente este. Este conector de acá es el que une a estas dos proposiciones grandes. Y ya apareció nuestra esquinita, lo que tenemos que recordarnos. Esto es lo que tienes que recordarte bien, muchachos. ¿Ya? Ok, listo. Vamos entonces a la praxis. Primero vamos a resolver lo que está en nuestro paréntesis. ¿Sí o no? Listo, muy bien. A ver, tengo Q y tengo R. Mi conector es el I. Voy al I. ¿Qué me dice el I? Si veo dos verdades, es verdad. Muy bien, acá están los valores de Q y R. ¿Qué me dice? Si veo dos verdades, verdad, verdad, ahí es verdad. Ahí está, verdad, verdad, verdadero, pues, profesor. Y en los demás casos, ¿qué era? Falso. Muy bien. ¿Verdad, falso? Falso. Falso, ¿verdad? Sigue siendo falso. Falso, falso, sigue siendo falso. ¿Verdad, verdad? Ah, profe, acá sí es verdad. Muy bien, verdad. ¿Verdad y falso? Falso. Falso, ¿verdad? Falso. Falso y falso. Falso. Listo, ya hemos resuelto. ¿Ven qué sencillo que es? Estito nos ayuda mucho. Saber esto nos ayuda bastante. Listo, muy bien. Ya he hallado este valor. Ahora tengo que juntar con los valores del P. Acá está P. Ya, tengo que juntar con estos valores. O sea, esto con esto y recién me va a salir este valorcito de acá. Pero, ¿qué me dice? A ver, en este caso, mi conector es la condicional indirecta, la flechita hacia acá. A ver, aquí está la condicional indirecta, profesor, acácito. Y en esta que me está recordando, si veo un falso y luego un verdad, ahí nomás es falso. Si veo un falso y luego un verdad, ahí nomás es falso. En los demás casos, ¿qué será? Verdadero. Muy bien. A ver, verdad y verdad. Ahí sigue siendo pues verdad, profesor. Muy bien. Acá el valor de P, verdad. Y falso, sigue siendo verdad. Porque acá me dice, si es falso, verdad, nomás ahí es falso. Muy bien. Si veo verdad y falso, sigue siendo pues verdad. Si veo verdad y falso, sigue siendo verdad. Falso y verdad. A ver. Falso y verdad. Acá sí, profe. En acá. Acá sí es falso y acá es verdad. Acá sí tengo que ponerle falso. Muy bien, falso. En los demás casos, falso, falso, sigue siendo verdad. Falso y falso, sigue siendo verdad. Falso y falso, sigue siendo verdad. ¿Ves? Esto de acá nos ayuda bastante. Ya hemos encontrado el valor que estábamos buscando acá al medio. Aquí está. Muy bien, ya. Listo. Ahora vayamos a lo siguiente, a las siguientes proposiciones. Primero tenemos que resolver lo que está entre paréntesis. Profe, negativa de Q. Muy bien, vamos a poner los valores de la negativa de Q para que no nos equivoquemos. Si esto era verdad, falso. Si esto era verdad, falso. Si esto es falso, verdad. Si esto es falso, verdad. Si esto es verdad, falso. Si esto es verdad, falso. Si esto era falso, verdad. Si esto era falso, verdad. Ya ahí está, los valores de la negativa de Q. Falso, falso, verdad, verdad, falso, falso, verdad, verdad. Muy bien, listo. Ahora, ¿qué me dice? Estos valores de acá, de la negativa de Q, tengo que juntarlos con los valores de P. Acá, de P, para que me salga la O. Acá están los valores de P, nos recordamos, ¿verdad? ¿Qué me dice la O? Solo si veo dos falsos, ahí será falso. Y en todos los demás casos será verdad. Muy bien. Acá está verdad y falso. Verdad, pues, profesor. Verdad y falso. Verdad. Verdad y verdad. Sigue siendo verdad. Verdad y verdad. Sigue siendo verdad. Falso y falso. Ahí sí, profe, porque acá me dicen la O, falso y falso. Ahí sí es falso.
Falso y falso. Ah, acá también es falso. Falso y verdad sigue siendo verdad. Y falso y verdad sigue siendo verdad. ¿Ves? Basta que tú sepas esto de acá para que puedas resolver. En todos los demás casos vas a ir igual. ¿Ya? Muy bien. Ya tenemos este valor central. Ahora sí, profe, este valor lo tengo que combinar con la negativa de Q. Ah, espérate, ¿qué te he dicho? Cuídate de estas negativas que aparecen acá. Ah, ¿qué me dice? Esta negativa me dice que tengo que cambiar todo este valor. Ya, tengo que cambiar ese valor. Muy bien. Entonces, al cambiar el valor por esta negativita que afecta a lo que está en mi paréntesis, que es este mi resultadito, ¿qué tengo que hacerle? Cambia el valor. Si era verdad, falso. Si era verdad, falso. Si era verdad, falso. Si era verdad, falso. Si era falso, acá sí es verdad. Si era falso, acá es verdad. Si es verdad, falso. Si es verdad, falso. Listo. Por esta negativa hemos tenido que cambiar nuestro valor de nuestro resultado. Ahora sí, recién, chicos. Ahora sí, recién. Este valor de acá que ya le hemos negado, tengo que juntarlo con la negativa de Q para que me salga ese resultado que viene acá. Negativa de Q. A ver, aquí está Q, profesor. Muy bien. Si esto era verdad, falso. Si esto es verdad, falso. Si esto es falso, verdad. Si esto es falso, esto será verdad. Y así voy cambiando la inversión de los valores en Q. ¿No? Fácil, ¿no? La negativa de Q va a ser pues falso, falso, verdad, verdad, falso, falso, verdad, verdad. Porque le estoy negando a los valores que ya los tengo. Listo. Ahora sí. Ahora sí junto esto de acá que está en verde con esto de acá que está en color, ¿no? Medio anaranjadito. Para sacar recién el valor que estén acá, esta O grande. Muy bien, entonces, ¿qué me decía la O? Si veo dos falsos, ahí nomás es falso. Muy bien, falso, 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 falso. ¿Y en los demás casos? Ah, era verdad, profesor. En los demás casos siempre era verdad. ¿Ves qué sencillo? No necesitas saber de toda la tabla, la verdad, basta que tengas en cuenta esto de acá. Si ves dos falsos, ahí nomás es falso. Y en los demás casos siempre será verdad. Muy bien. Ahora sí, ya tengo los dos valores principales que me interesan. El valor que acá representa toda la despejación de los corchetes con este valor de acá que representa toda la despejación de los corchetes. Ahora sí puedo unir este valor de ahí con este otro de ahí. Este con este y recién me va a dar el valor central que necesito. Este valor que justamente une a estas dos proposiciones, ¿no? Que en este caso, ¿cuál es? Bueno, pues es el conector, ¿no? Del entonces indirecto, ¿no? De la condicional indirecta. Muy bien. Voy a mi condicional indirecta. ¿Qué me dice? Si veo un falso y veo un verdad, ahí nomás será falso, profesor. Ojo, si veo un falso y un verdad, ahí nomás será falso. A ver, al ojo. Acá ves puras verdades y un solo falsito. Acá ves falsitos y puras verdades. Pero ¿quién tiene que estar primero? Tiene que estar primero el falso y luego tiene que estar después la verdad. Solamente en ese caso es falso. Entonces, ¿cuál será el resultado? Ah, profe, facilito pues. Si no veo un falso y un verdad, entonces sigue siendo verdad, 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 verdad. Acá sí, porque primero es verdad y luego, primero es falso y luego es verdad. Acá sí es falso. Acá seguirá siendo pues verdad, verdad y verdad. Este cuadrito que les pongo acá les ayuda mucho. La respuesta a nuestro ejercicio es esta, este valor central. Ahora, casi nos sale tautológico. De no ser por este falso, hubiera salido tautológico. Pero bueno, ¿qué es nuestro resultado? Consistente, bueno, contingente, tautológico o contradictorio. Profe, es contingente, porque al menos hay un falso y todos los demás son verdad. Muy bien, chicos. Qué forma sencilla. Con más práctica tú lo vas a hacer. ¿Ya? Así se resuelven las tablitas de la verdad, como te habrás dado cuenta. No es tan complicado. Muy bien.
Muy bien, chicos, gracias por haber prestado atención. Nos encontramos en la siguiente clase y se despide de ustedes hasta la próxima. Vuestro profesor Elio Ramos Parque. Hasta luego, muchachos.